Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Justina y hoy les voy a dar una sexta clase de apoyo para Matemática 51 en CBC. El tema de hoy sería función logarítmica y función exponencial. Estas dos funciones vienen juntas porque una es la inversa de la otra, ¿no? La vez pasada hablé sobre buscar la inversa de una función. Bueno, en este caso, estas dos funciones son inversas entre sí, ¿no? La logarítmica inversa de la exponencial y viceversa. Entonces arranco. Bueno, en primer lugar, recordemos que es el logaritmo de un número. El logaritmo de un número b, el logaritmo en base a de un número b igual a x quiere decir que yo tengo un valor x al cual puedo elevar la base y obtener el número que tengo en el argumento. Es decir, el logaritmo en base a de b es igual a x solamente si, este símbolo quiere decir si, solo si, a la x es igual a b. Por ejemplo, yo puedo tener un logaritmo en base 10, logaritmo, voy a anotar acá, logaritmo en base 10, se pone acá, el 10 acá abajo a veces se omite. En dos casos particulares, acá no se pone el numerito, digamos la base, sino que directamente va el log, en el caso de la base 10, no se pone. Y en el caso del logaritmo neperiano o natural, esto es igual a, es equivalente a poner el logaritmo en base en el número irracional e. Bueno, por ejemplo, yo tengo el log de, no sé, 2, que va a ser el número al que tengo que elevar 10 para obtener 2. O sea, fíjense, ¿no? A la x me va a dar b. Entonces, logaritmo en base a de b va a ser igual a x, porque x es el número al que tengo que elevar mi base para obtener el número que tengo en el argumento. Por eso acá digo que si tengo un logaritmo en base 10 de 2, lo que quiero es el número al que tengo que elevar 10 para obtener 2. Bueno, esto es para recordar que es el logaritmo antes de hablar de la función logarítmica. La función logarítmica se define de esta manera. Tengo como variable independiente x en el argumento, el logaritmo en base a de x igualado a mi variable dependiente, ¿no? O sea, logaritmo en base a de x es igual a f de x. Y hay ciertas condiciones que tienen que cumplirse. Esta función va a ir de los reales positivos a r, y quiere decir esto que en el argumento yo puedo tener cualquier valor positivo, menos el 0. Es decir, perdón, los reales positivos, sin incluir el 0, eso quise decir. O sea, x es cualquier número mayor que 0. ¿Por qué? Porque fíjense que si x fuera menor que 0, eso no podría resolverse, ¿no? O sea, que x sea menor que 0 sería lo mismo que decir en esta manera de escribirlo que b sea menor que 0, lo que significaría que necesito buscar un número al que pueda elevar a para que sea esto que igual a b, o sea, a elevado a ningún número me va a dar un número negativo, siendo a positivo. Entonces, recapitulando, esta es mi función logarítmica. Mi variable independiente x está en el argumento, mi variable dependiente y nada, es la función, ¿no? Y hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Ya hablé del dominio y de la imagen. El dominio van a ser los reales positivos, la imagen van a ser los reales. Y además,
acá anoté A tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Es decir, no puedo tener un número menor que 0, pero sí puedo tener un número que esté entre 0 y 1, ¿no? Y mayor que 0, por supuesto. ¿Qué ocurre? Si A fuera igual a 1, 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1, así que esto no tendría sentido. Y si A fuera menor que 0, bueno, tendría un problema con el signo negativo ahí, con el signo menos, porque bueno, si yo elevo una potencia par me va a quedar un más, si elevo una potencia impar me va a quedar un menos, habría un problema. Entonces, A tiene que ser mayor que 0, sí o sí, y distinto de 1. Cuando A es mayor que 1, mi función logarítmica va a ser creciente. Cuando A está entre 0 y 1, mi función logarítmica va a ser decreciente. Fijémonos, si yo acá tengo, por ejemplo, 10, a medida que x se hace más grande, el número al que tengo que elevar 10 para tener x va a ser también más grande, ¿no? Lógicamente. Entonces es creciente para una mayor que 1. Ahora, si A fuera menor que 1, a medida que x sea más grande, menor que 1 y mayor que 0, a medida que x sea más grande, ¿qué va a pasar? Supongamos que tengo, voy a borrar esto de acá. Supongamos que tengo logaritmo en base un medio de x igual a f de x, ¿no? Esta es mi función. Bueno, cuando x tiende a un valor muy grande, cuando x tiende a infinito, para que un medio a la y sea igual a x, ¿qué tiene que pasar, no? Si este y es positivo, esto va a ser un medio elevado a ese número positivo. Ahora si es negativo, hay que recordar esta propiedad, ¿no? Si yo tengo 1 sobre k elevado a la menos m, estoy diciendo que tengo k elevado a la m, porque ese menos me daba vuelta mi fracción. Entonces, para poder tener un x acá grande, lo que tengo que hacer es dar vuelta un medio. ¿Y eso cómo lo hago? Con un i menor que 0. O sea, a medida que x sea más grande, yo voy a necesitar un i más negativo. Por eso, la función es decreciente cuando a está entre 0 y 1. Y ahora, después voy a hacer el dibujo de la función, pero bueno, paso a hablar primero de la exponencial. La exponencial sería la inversa, ¿no? Del logaritmo. Y esto se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Si yo tengo logaritmo en base a de x igual a y, dijimos que esto es por definición a la y igual a x, y acá que se decía se cambiaba de nombre de nuevo para que la variable dependiente siga siendo y la variable independiente siga siendo x, entonces esto me da a la x igual a y, que es justamente la forma de mi función exponencial. Y fíjense que nuevamente tengo estas dos condiciones, que A tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1. Acá, en cambio, el dominio va a ser R. ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema. O sea, yo acá puedo poner cualquier valor, no importa. Yo puedo elevar a cualquier número real. No tengo esta restricción que tenía en el logaritmo con el tema del argumento, que no puede ser ni 0 ni negativo. Entonces va de R a R positivo. ¿Por qué R positivo? Porque
no existe ningún número al que yo pueda elevar a y que me vaya a dar un número negativo o 0. Nunca va a pasar. Por eso va a R positivo. Ese es el conjunto de llegada. Fíjense, ¿no? Les dije que era una en la inversa de la otra y también, y se cumple este tema de que se me invierta, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de salida y de llegada? Cuando A es mayor que 1, esto va a ser creciente, creo que es más fácil de ver que en el logaritmo, ¿no? Cuando A es mayor que 1, la función es creciente. ¿Por qué? Porque a medida que yo tomo x más grandes, esto se me va a hacer más grande. O sea, cuando x tiende a infinito, a más infinito, esto va a tender a más infinito. En cambio, cuando yo tengo A, ¿qué no tenga? Cuando yo tengo acá A entre 0 y 1, ¿qué va a pasar? Ponele que yo tengo un medio. Cuando x tiende a infinito, a más infinito, va a ocurrir que voy a tener un número cada vez más cercano a 0. ¿No? Entonces, es claro que esta función está decreciendo. Porque el límite cuando x tiende a más infinito es 0. Bueno. Ahora voy a hablar de los... me faltó mencionar algo, perdón. En la función logarítmica vamos a tener siempre una asíntota vertical, que va a estar en el valor que no puede tomar el argumento. En este caso, como mi argumento es x, es fácil de ver, el valor que no va a poder tomar el argumento es 0. En cambio, si yo tuviera, bueno, x menos k, el valor que no puede tomar el argumento es 0, entonces el valor que no puede tomar mi variable independiente va a ser k. Creo que lo dije mal recién. El asunto es que el argumento nunca puede ser 0. Entonces, mi variable independiente no va a poder tomar los valores que me anulen el argumento. Y ahí voy a tener una asíntota vertical. Porque yo me puedo acercar a ese valor que no puede tomar x, pero nunca llego a ese valor, siempre me acerco. Cuando a es mayor que 1, va a ocurrir que cuando y tiende a menos infinito, perdón, cuando x tiene el valor que anula el argumento, cuando y tienda a... Cuando x tenga el valor que anula el argumento, mi variable dependiente va a tender a menos infinito. ¿Por qué? Fíjense, si esto es 0, a elevado a la i igual a 0, ¿cuándo ocurriría, entre comillas? Cuando i tienda a menos infinito. Es decir, lo anoto. A ver, si yo tengo a la i igual a 0, perdón, a la igual a x, el límite, cuando x se acerque a 0, lo que va a estar pasando es que i tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero que esto me quede 1 sobre a elevado a un número grande, y nada, si i es menor que 0, bueno, nada, esto se da vuelta, me va a quedar elevado a menos i. Nada, es una forma de verlo, no sé si confunde más. Pero el asunto es que yo tengo asíntota vertical, tanto como si es creciente como si es decreciente, en x igual a 0, si tengo x en el argumento, si tengo x más algo, será el valor de x para el que se anule el argumento, el valor en donde está la asíntota vertical. Pero el asunto es que cuando es creciente ocurre esto, que y tiende a menos infinito, y cuando es decreciente y va a tender a más infinito, porque
como le dije antes, si la base es un medio, por ejemplo, a medida que el valor de x se acerque a 0, en este caso, voy a tener que elevar esto a un número que tiende a infinito, ¿no? Si me acerco en el límite cuando x tiende a 0, mi función va a tender a más infinito. De vuelta, esto siempre considerando que esto que dije recién, o sea, yo digo x porque tengo acá en el argumento x, ¿no? Pero en el argumento yo podría tener x menos k o 2x o 2x más 2 o lo que sea, y vale igual, solamente que el asunto es que a mí lo que me interesa es cuándo se anula el argumento. O sea, me tengo que fijar cuándo se anula el argumento en esos casos, y ahí voy a tener mi asíntota vertical. Bueno, en el caso de la función exponencial, lo que yo tengo es una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque hay un valor que mi función nunca va a poder tomar, que es el valor para el cual esto sea 0. A la x no va a llegar a ser 0, pero cuando tomo el límite con x tendiendo a menos infinito, en el caso de una creciente, o sea, cuando a es mayor que 1, voy a tender a 0. Pero nunca voy a llegar a 0. Entonces, lo que yo tengo ahí es una asíntota horizontal. En este caso, como tengo solamente a la x, es una asíntota horizontal en y igual a 0. Si yo tengo una decreciente, mi asíntota horizontal sigue siendo igual a 0, pero la diferencia está en que la asíntota, o sea, que a medida que me acerco a la asíntota, mi valor de x va a ser más grande. Es decir, si yo tengo mi vuelta a un medio, ¿no? Para que esto se acerque a 0, tengo que tener x tendiendo a más infinito. Entonces, voy a tener un decrecimiento y me voy a ir acercando a y igual a 0, pero nunca lo voy a tocar, a medida que x sea más grande, ¿no? Bueno. Entonces, este caso asíntota vertical, este otro caso asíntota horizontal. Con ejemplos va a quedar más claro esto que les decía, ¿no? De en cada caso particular, en dónde está ubicada la asíntota vertical, la asíntota horizontal. Y para eso voy a hablar de los desplazamientos que pueden tener estas funciones. Bueno, ahora voy a pasar a explicar desplazamientos de función logarítmica y función exponencial en el eje X y en el eje Y. La función logarítmica, perdón, la función exponencial tiene esta forma, o sea, es creciente cuando A es mayor que 1. Y esta forma, o sea, es decreciente cuando A está entre 0 y 1. Cuando yo le sumo un valor k a mi x, a mi variable independiente, va a ocurrir que voy a tener un desplazamiento en el eje x. Cuando ese k es mayor que 0, mi desplazamiento va a ser a izquierda. Y cuando mi k es menor que 0, va a ser a derecha. Fíjense, ¿no? Si yo antes tenía que a la 0 era 1, o sea, supongamos que acá tengo el 1 y que tengo una función de esta forma, ¿no? Una exponencial creciente. Cuando yo le sumé un valor k positivo, ¿qué es lo que hice? Que cuando x sea 0, esto sea a la k, que va a ser mayor que mi a la 0, que mi 1, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 2 a la x más 1, cuando acá tenía x nomás, 2 a la 0, 1, entonces mi intersección, mi ordenada al origen, iba a ser en 1. Pero ahora que tengo un más 1 acá, cuando x vale 0, acá tengo 2. Entonces, esto está más arriba. ¿Y cómo se puede interpretar esto? Como que tuve un desplazamiento para este lado. Ven que si yo traigo esto para acá, a medida que me acerco al eje Y, mi intersección va a estar cada vez más arriba, ¿no? En cambio, si mi k es menor que 0, va a ocurrir, porque hemos tenido 2x, 2 a la x menos 1, va a ocurrir que cuando x sea 0, esto me va a quedar 2 a la menos 1, es decir, me va a quedar un medio. O sea que en lugar de tener 1, va a tener un valor más chico, como ordenada al origen. Si comparo con el caso de 2 a la x. Entonces, esto se puede interpretar como que tuvo un desplazamiento hacia la derecha. Después puedo ver los desplazamientos en I. ¿Cómo sería esto? Yo tengo mi función exponencial, x igual a la x. No le voy a sumar para facilitar el asunto, más b. Y acá es más fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Si mi b es mayor que 0, voy a tener desplazamiento de mi función hacia arriba, ¿no? Y si b es menor que 0, hacia abajo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Yo en el caso de la función exponencial tengo una asíntota horizontal, ¿no? Porque nunca voy a poder anular del todo un número elevado a algo, nunca me va a quedar 0. Entonces voy a tener una asíntota. ¿Qué ocurre cuando yo sumo este valor acá? Cambia mi asíntota horizontal. Si supongamos que tengo el caso de a mayor que 1, ¿no? Cuando x tienda a menos infinito, esto va a tender a 0. Pero esto al b no le pasa nada. Entonces, en lugar de tener la asíntota horizontal en y igual a 0, voy a tener la asíntota horizontal en y igual a b. Por ejemplo, supongamos que tengo un valor b acá y una función exponencial creciente. Subió mi función, ¿no? Y mi asíntota horizontal cambió de lugar. Lo mismo pasaría si fuera decreciente, ¿no? Tendría así. Ahora, para el caso de la función logarítmica, puedo hacer el mismo análisis del desplazamiento. Bueno, voy a buscar mis ejes cartesianos. Supongamos que tengo una unidad de base A mayor que 1, entonces va a ser
creciente, como había dicho antes, y acá tengo una asíntota vertical en x igual a 0, ¿no? Este es un gráfico para después moverlo de acuerdo a las variaciones en x y y. Y esto, ¿cómo quedaría? A ver, tengo una asíntota en x igual a 0 cuando x tiende a infinito. Mi función tiende a infinito. Cuando x tiende a 0, mi función tiende a menos infinito. Entonces el dibujo va a quedar algo así, ¿no? Esto sigue creciendo, solamente que no se confundan, ¿no? Esto no es una figura, esto crece para A mayor que 1. Y si tengo que A es menor que 1, esto va a ser decreciente. Y a medida que me acerco al 0, lo que va a ocurrir es que y va a tender a más infinito. Entonces, ¿cómo quedaría mi función? Es medio difícil de dibujar. Bueno, me quedo medio feo. Y a medida que x tiende a me quedo medio feo, pero bueno, a medida que x tiende a más infinito, a menor que 0, mi va a tender a menos infinito, porque bueno, quería dar vuelta mi base, así que tiende a menos infinito a medida que x tiende a más infinito. Y bueno, ¿qué pasa cuando yo desplazo mi logaritmo en el eje x? Yo puedo tener una función logarítmica de esta forma: x menos k. Logaritmo en base a es igual a f de x. Y k puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. Recordemos, ¿no?, que yo voy a tener una asíntota vertical para el valor en el que se anula mi argumento. Cuando yo acá resto un valor k, lo que estoy diciendo es que estoy cambiando el lugar de mi asíntota vertical. Si k es positivo, mi asíntota vertical pasa de estar en x igual a 0, cuando no tenía, ¿no?, un k, a estar en x igual a k. Y si k es menor que 0, ¿qué va a tener? Que para anular este valor voy a tener que tener, a ver, x igual, acá es para anular esto, ¿no? Cuando k es menor que 0, x va a ser un valor negativo. Es decir, el k acá lo que me está haciendo es desplazar en el eje x. ¿Por qué? Porque me cambia de lugar mi asíntota vertical. Mi asíntota vertical pasa de estar en 0, cuando no tenía acá, a estar en x igual a k. Cuando k es mayor que 0, este valor va a ser positivo, entonces pasé de 0 a un valor positivo, me moví hacia la derecha, acá entonces me moví hacia la derecha, Cuando k es negativo, ocurre que mi valor de x va a ser también negativo,
porque fíjense, ¿no? Si tengo, no sé, menos 2, me va a quedar más 2, así que mi asíntota vertical va a pasar a estar en menos 2, porque menos 2 más 2, 0. Entonces, lo que hice fue correrme para este lado, así que me corrí a la izquierda. Eso ocurre en el eje X. Ahora, en el eje Y, ¿cómo hago para moverme en el eje Y? Tengo que sumarle, como pasó con el caso de la exponencial, a mi logaritmo un valor. Si este valor B es mayor que 0, nuevamente voy a estar subiendo mi función. Voy hacia arriba. Si B es menor que 0, va abajo, va a bajar. Así que bueno. Este sería el tema de los desplazamientos que ayuda a graficar las funciones y a comprender también cuáles son sus dominios, sus imágenes. Esto nada más. Bueno. Entonces voy a resolver unos ejercicios. Bueno, este es el 1. No me acuerdo qué inciso, pero está en el punto 1 de la guía, en la parte de exponenciales y logarítmicas. Y dice, esta es igual otra versión, una versión vieja de la guía, que no sé si es la misma que si se sigue así o si cambio este ejercicio. Pero bueno, está así. Y lo que voy a hacer es ver cuál es su asíntota horizontal y, bueno, ver cómo es el límite de la función cuando x tiende a más o menos infinito. En primer lugar, quiero destacar algo, ¿no? Acá tengo un 3. Y acá tengo menos x más 1. Si yo tomo o sea, si yo quiero saber la asíntota horizontal, lo que quiero saber es el valor que la función nunca va a tomar. ¿Y qué ocurría en las exponenciales? El valor que nunca tomaba mi función era el valor para el que se me anule esto, ¿no? Esto nunca se va a anular. Pero cuando se toma el límite de x tendiendo a más tomo el límite para x tendiendo a más infinito de mi f de x, veo que e a la menos x más 1 va a tender a 0 y esto me va a quedar igual. Entonces este límite es 3. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que mi función, a medida que yo me acerco al infinito, se acerca a 3. O sea, que tengo una asíntota horizontal en y igual a 3. Después, bueno, si yo tomo el límite tendiendo a menos infinito,
esto va a tender a más infinito, porque me va a quedar menos, menos, más 3, bueno, el 3 frente al infinito no importa, así que tengo que este límite en menos infinito, cuando x tiene menos infinito va a ser más infinito. Así que necesito estar en 3. Y sé que cuando me acerco a esto, cuando tiene infinito, esto va a ser cada vez más cercano a 3, esto va a ir bajando. Podría averiguar en qué punto tengo esta intersección, que va a ser cuando x sea igual a 0, o sea que esto es cuando tenga e más 3, o sea, esto sería e más 3, la ordenada de origen, digo. Y bueno, y cuando tomo el límite para x teniendo a más infinito, me acerco a 3, pero nunca llego, y cuando voy a menos infinito, esto se dispara a más infinito. Después, el ejercicio 4a pide... perdón, antes de seguir. Fíjense, ¿no? Que, bueno, este 3 me indica el corrimiento en el eje Y. Acá tengo un más 1 que me va a mover en el eje X. Y acá tengo este menos en la X que me está indicando que la función va a ser decreciente. ¿No? Manera rápida de ver las cosas. Bueno, el ejercicio 4a. Tengo una función f de x igual al logaritmo natural de este cociente. Quiero saber el dominio y los ceros. Esto va a ser igual a 0 cuando e a la 0 sea igual a el cociente, es decir, cuando 1 sea igual al cociente. Y eso ocurre cuando multiplico por ambos miembros por 3x y me queda 5x menos 8 igual a 3x. Paso el 3x restando para el otro lado, me queda 2x y el 8 lo pasé sumando para el otro lado y me quedó 8k. Así que llevo a que x igual a 4 es el valor para el cual tengo un 0. Después, yo sé que esto tiene que ser sí o sí mayor que 0. ¿Cuándo va a ser esto mayor que 0? Cuando ambos sean negativos o ambos sean positivos. Entonces, dedico a x menos 8 es menor que 0 y 3x es menor que 0. ¿Esto para qué valores ocurre? Va a ocurrir para x menor que 8 quintos y x menor que 0. Con este englobo ambos, porque si x es menor que 0, es menor que 8 quintos también. Y va a ocurrir también para cuando ambos sean mayores que 0, que va a ocurrir cuando x sea mayor que 0, o sea, x sea mayor que 0, y x sea mayor que 8 quintos. Entonces, para este caso, lo que veo es que, bueno, si x es mayor que 8 quintos, se cumple también que x sea mayor que 0, y de acá puedo sacar cuál va a ser mi dominio, ¿no? Mi dominio va a ir desde
menos infinito al 0, por esta condición, ¿no? De x menor que 0, unión 8/5 más infinito. Este va a ser mi dominio. Veamos, ¿no? Sí, para cualquier valor negativo va a ocurrir que esto va a ser positivo y para cualquier valor entre 8/5 y más infinito va a ocurrir que esto va a ser positivo, por eso este es el dominio de mi función. Luego está el ejercicio 5C, que me pide trabajar con el tema de la inversa y buscar el dominio de esa función inversa. Yo he dicho al principio que la inversa del logaritmo era la exponencial y viceversa. Y bueno, en estos ejercicios hay que aplicar este asunto. 5C. Tengo 2 por e a la 4 menos 5x más 3. Bueno, y si quiero mi s a la menos 1 y su dominio. Entonces digo, bueno, ¿cómo busco la inversa? Tengo que despejar la x de acá. ¿Cómo despejo la x? Bueno, primero lo que está sumando lo paso restando para el otro lado, lo que está multiplicando lo paso dividiendo para el otro lado. Y ahora me encuentro con esto. ¿Y cómo hago para despejar esto? Tengo que aplicar a ambos lados el logaritmo, porque hay una propiedad que es la siguiente. Si yo tengo el logaritmo de a a la k, es lo mismo que tener el logaritmo de a por k. O sea, el logaritmo me ayuda a bajar exponentes. En este caso voy a poner el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque me simplifica el asunto de tener acá una e. ¿Qué va a ocurrir? Bajo este exponente porque puse acá un logaritmo. El logaritmo me baja el exponente. Y me queda el logaritmo natural de e. Que va a ser igual a... Voy a cambiar de pieza. 1. Esto es 1. ¿Por qué? Porque ¿qué número e elevado a qué número me va a dar e? 1. Entonces tengo 4 menos 5x igual a y menos 3 sobre... Perdón. Igual al logaritmo natural de y menos 3 sobre 2. Y acá ya es fácil despejar la x. Logaritmo natural de y menos 3 sobre 2 menos 4 sobre menos 5 más 4/5. Esto me queda sobre menos 5, ¿no? Y cambiando el nombre para que mi variable dependiente siga siendo y, me va a quedar que y está también a menos 1 y igual a menos 1/5 el logaritmo natural de y menos 3 sobre 2 más 4 quintos. Y esta es mi función inversa. Y el dominio va a ser como en el ejercicio anterior, los valores que yo puedo meter acá adentro, ¿no? O sea, y menos 3 sobre 2
mayor que 0. Y menos 3 sobre 2 va a ser mayor que 0 cuando y sea mayor que 3. O sea que mi dominio, perdón, ¿qué hice acá? Puse y de vuelta. Me olvidé que le había cambiado de nombre. Esto es X. X. Porque cambié de nombre para que la variable independiente siga siendo X y la dependiente siga siendo Y. Entonces, X menos 3 sobre 2 va a ser mayor que 0 cuando X sea mayor que 3. Entonces, el dominio de mi función inversa va a ser igual a este conjunto que va de 3 a más infinito. Bien. Bueno, el 3 es el valor que no puede tomar este argumento, o sea, a partir del 3 del 3 para abajo ya no puedo tomar valores, no queda definido el logaritmo. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá esto sería 0 en 3. Y va a ser una asíntota vertical, ¿no? Porque me anula el argumento. O sea que tengo una asíntota vertical en x igual a 3 para mi función inversa. Y fíjense también, noten que cuando x tiende a más infinito acá, en la función original, esto va a tender a 0, este término va a tender a 0, y esto me va a quedar 3. Entonces, en la función original, mi asíntota horizontal estaba en 3. Y ahora, fíjense, tengo una asíntota vertical en 3. Y paso al D, que es también buscar una inversa. Pero esta vez partiendo de un logaritmo. El D del 5 también. Tengo f de x igual a 1 más el logaritmo natural de 2x más 3. Bueno, busco la inversa. ¿Cómo hago? Primero despejo un logaritmo, ¿no? Ese 1 que está sumando lo paso por el otro lado. Y que hay menos 1, y el logaritmo natural de 2x más 3. Esto va a ser e a la i menos 1 igual a 2x más 3. Entonces, e a la i menos 1 menos 3 sobre 2 va a ser igual a x. Y cambiándole de nombre a las variables para que se conserve la nomenclatura convencional, voy a tener que mi f inversa es e a la x menos 1 menos 3 sobre 2 igual a i. ¿Ok? Así que acá puedo observar que a medida que x tenda a menos infinito, esto se me va, o sea, e a la x menos 1 sobre 2 se me va a ir, y me va a quedar menos 3 medios. ¿Y eso qué quiere decir? Que a medida que tiendo a infinito, voy a ir acercándome a un valor de i, nunca lo voy a alcanzar, ese valor de i es menos 3 medios, entonces tengo una asíntota horizontal de menos 3 medios. Y además que me pedían
Bueno, el dominio son los reales, porque puedo poner cualquier número acá, no tengo ningún problema. El dominio de f de f menos 1 son los reales, o sea, de f inversa son los reales acá. Y la imagen no van a ser los reales. Voy a hacer el gráfico. No sé si se ve bien. Acá medio chico. Yo tengo mi asíntota en los 3 medios. O sea, acá abajo. Tengo mi base que es mayor que 1, así que debería ser esto. Creciente. No, perdón. Sí. Es a elevado a x, perdón, e elevado a x. O sea, cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a ser menos 3 medios. Acá está el horizontal. O sea, tengo una exponencial creciente y con asíntota en menos 3 medios. Entonces, mi imagen va a ser de menos 3 medios a más infinito. La imagen de la función inversa va a ir de menos 3 medios a más infinito. Y eso sería todo.